La imagen que están viendo es la imagen de última hora. Minutos antes de que hayamos hecho público esto, minutos antes, esta era la imagen de Isabel Díaz Ayuso. ¿Lo sabía su equipo? Estaba en un acto junto a Emilio Butragueño y de repente su equipo ha aparecido para retirarla de escena a toda velocidad. Esta es la última imagen de una situación penal procesal que ahora mismo Pedro Gómez se complica no solamente a González Amador, sino también a su entorno, porque se cita a declarar y se lleva a juicio a González Amador, pero también a sus testaferros. A todos los que la jueza que estaba instruyendo esta causa citó en su momento como investigados por esa falsificación de facturas y por esos 2 delitos de fraude fiscal. La audiencia provincial asegura que esas diligencias que había recurrido la propia pareja de Isabel Díaz Ayuso no eran necesarias, que las podía haber solicitado antes y que tendrá tiempo durante el juicio oral para presentarlas si es necesario. De esta manera rechaza ese recurso y definitivamente tendrá juicio Alberto González Amador por 2 delitos de fraude fiscal y facturación falsa. Esto después de una avalancha de versiones distintas y mentiras varias que nos han dejado una, en fin, alucinante en lo geoestratégico. El novio de González Amador dice que se han publicado más noticias sobre él que sobre Ucrania. No más noticias. 14 veces más noticias sobre el novio de Ayuso que sobre la guerra de Ucrania real. Tengo un estudio de Google en el cual hay una relación de 14-1 sobre Alberto González Amador, novio de Ayuso, pareja de la presidenta, frente a la invasión de Ucrania o la guerra de Ucrania. Y hemos escuchado a su pareja Isabel Díaz Ayuso defendiendo cosas como estas. A lo largo de los últimos 2 años hemos asistido a todo tipo de corrupciones. Y como rehén tienen a un señor que pasa por ahí que de no ser mi pareja no está en esta. Entonces, si yo digo y denuncio la operación de Estado que va a sentar en el banquillo a Pedro Sánchez, porque si se sienta al fiscal es como si se sentara al propio presidente, es que ya está Ayuso con... Aquí hay un paisano que está solo, defendiendo él solito, con su abogado, en los tribunales, que cada vez que se le ha llamado a declarar ha ido como tiene que ser. Por cierto, entra por la puerta, como las personas que tienen que entrar en un juzgado y no por el garaje como entran los presuntos delincuentes? A esta hora lo último es la reacción del Ejecutivo porque el Gobierno está reaccionando ya a este procesamiento, fraude fiscal, falsedad documental. ¿Qué dice el Gobierno? ¿Qué dice Moncloa? Cañedo. Pues Javier, acaba de hacerlo el ministro Óscar López a través de sus redes sociales. Dice, han montado una fiesta privada en el ático pagada por toda la comunidad. Todo saldrá a la luz. Hace referencia a ese piso en el que vive la presidenta con su pareja y sobre el que también hay dudas sobre quién lo paga. Es la primera reacción. Vamos a estar muy pendientes de las que se vayan conociendo en los próximos minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, a todos. Lectura y análisis de última hora, Ana. Al banquillo acusado de fraude fiscal y falsificación de facturas para el fraude fiscal. Hoy tenemos a el Gobierno de Madrid diciendo es un ciudadano particular, está solo frente a la maquinaria del Estado y tenemos al Gobierno diciendo aquí se deben explicaciones. Ana, ¿cómo lo ves? A ver, partimos del hecho que a mí no me gusta que se olvide de que este señor intermedió entre 2 empresas para la venta de material sanitario y se embolsó 2 millones de euros, más de 2 millones, en lo peor de la pandemia, como otros muchos y muchas, en mi opinión, especulando con una situación trágica y dramática para todo el país y para todo el mundo, en realidad. Partimos de ese hecho. Él, además, tendría que haber pagado 350.000 euros y falsificó facturas creando empresas que luego la Inspección de Hacienda fue a comprobar la existencia de esas empresas y no había tales, eran casas particulares con señores, y falsificó esas facturas para desgravarse ese dinero, o sea, en una actitud de avaricia propia de quien quiere acumular
pagarlo todo, incluido lo que le corresponde pagar a la caja pública, a los servicios públicos de todos y todas. A partir de ahí, bueno, él mismo confesó, su abogado confesó el delito y no hay nada más que discutir. Entonces estaba tan claro que el periodismo hizo su trabajo y la presidenta de la comunidad no ha dicho más que mentira tras mentira, incluida la reconocida de su director de gabinete, para tratar de defender a ese ciudadano particular. Pero no, señora Ayuso, los ciudadanos particulares no tenemos a todo el gabinete de la presidencia de la Comunidad de Madrid para que nos defienda. Hoy se pone fin, además, a una estrategia. Échenle un vistazo a esto, porque la estrategia hasta ahora era la de dilatar este proceso, la de evitar que todo esto lo llevara, lo sentara al banquillo de los acusados ya. Y se buscaba una prórroga y una apelación y otra. Hoy lo que dice la justicia es esto. Primero, que tal y como está, González Amador está acusado de fraude fiscal. Pero que es que además está acusado de un delito de falsificación, porque dice la justicia hay toda esta red de un testaferro y 3 emisores de facturas falsas. Lo que hoy dice el tribunal es que tienen que sentarse en el banquillo no solo la pareja de Ayuso, tienen que sentarse en el banquillo todos los que han constituido una red de facturas falsas, de emisiones por las que él cobraba y cobraba y cobraba, pero aparentemente pagaba y pagaba. Sus beneficios iban a ser menores. Son todas estas sociedades interpuestas. Lo que dice la justicia es no. Se sienta usted y no solo es fraude fiscal, es también falsedad documental. Y las cantidades aquí son esenciales, porque el fraude es 350.000 de una facturación total de 2 millones de euros, que son exactamente las cuantías que se utilizan para pagar el ático en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es lo que los tribunales están leyendo. Hay ahora mismo una acusación servida ya, un banquillo esperando ya, pese a su victimización. Ana Pardo, y hemos escuchado esto, el de decir hay una maquinaria del Estado, y hemos escuchado a un Miguel Ángel Rodríguez reconocer un bulo en tribunales que hoy acaba con un banquillo. Sí, efectivamente. Además reconoció el bulo, por lo menos dijo la verdad en su calidad de testigo, que si no la dijese estaría penado. Pero en todo caso, fíjate que él reconoce que la Comunidad de Madrid puso todo su operativo, que pagamos todos nosotros y nosotras, lo puso al servicio del ciudadano particular. Eso es lo que está reconociendo. No hay ninguna operación de Estado. Se publicó lo que había hecho el novio de Ayuso cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo tanto es un personaje de interés público, y luego el resto no hay ninguna operación de Estado, el resto lo montaron ellos, el director de gabinete soltando un bulo que tuvo que ser desmentido, lógicamente, por la Fiscalía ante la gravedad de las acusaciones. Un bulo que, recordaréis, fue publicado en primera plana de la prensa, fue desmentido por la Fiscalía porque acusaba al fiscal general, nada menos, de frenar una operación de conciliación entre los intereses del defraudador confeso y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, la operación de Estado vino después, cuando decidieron denunciar al fiscal general del Estado por una filtración que, curiosamente, el juez instructor consideró que, aunque no estuviera probada, por primera vez en la historia de España, un acusado tiene que demostrar su inocencia y no al revés, un juez instructor su culpabilidad. Pues Ana Pardo de Vera, esta es la última hora. Cuídate, gracias y un abrazo. Más asuntos de la actualidad. La declaración ayer en el Supremo, lo hemos comentado en titulares, de la pareja de Díaz Ayuso y de su jefe de gabinete, han protagonizado la sesión de control en la Asamblea de Madrid, al menos para la izquierda. La presidenta prefirió seguir hablando del Gobierno de España. Alberto González Amador no es una víctima, es un caradura que se ha hecho de oro gracias a la ayuda de los delitos. Y de tanto decir que se va a escapar, está pidiendo a gritos que le retiren el pasaporte. El novio tiene afición al fraude fiscal, la novia al fraude contable y el jefe de gabinete al fraude político. Con este trío, ¿qué puede salir mal, verdad? Delincan más despacio,
porque antes los plenos los preparaba durante toda la semana y el día antes el miércoles, y ahora me tengo que levantar de madrugada porque es que todos los días nos levantamos con 5 escándalos nuevos. Son lo peor que ha tenido España. Lo peor que ha tenido España. Bueno, las reacciones en la Asamblea. A riesgo de reiterarme una semana más, vuelvo a decir que no me gusta el tono con el que se discute y se debate en la Asamblea de Madrid, no solamente de la presidenta, sino de la oposición. A mí me parece que el tono no acompaña, y vuelvo a decir que me gustaría escuchar una sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid referida a los asuntos que afectan directamente a los madrileños. Por cierto, que el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid afecta a los madrileños, porque estamos hablando de un señor que se forró a base del cobro de comisiones legales, por supuesto, mientras moría gente durante la pandemia en este país. Pero es que además tiene unas vinculaciones absolutamente acreditadas con el principal contratista de la Comunidad de Madrid de sanidad privada, que es una empresa que se llama Quirón. Y esto todavía está pendiente de muchas explicaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y aprovecho a decir que en lo que estamos viendo hasta ahora del juicio al fiscal general del Estado, y que tiene relación con lo que hemos escuchado esta mañana en la Asamblea de Madrid, creo que los ciudadanos que hayan tenido ocasión de ver las declaraciones que se han producido hasta el día de hoy han podido ver que más que del fiscal general del Estado, lo que se está hablando es del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de la maquinaria de difamación que se creó en la Comunidad de Madrid para desacreditar al fiscal general del Estado. Quiero decir que es más una dosis de recuerdo sobre quién es Alberto González Amador y la relación que tiene con la presidenta de la Comunidad de Madrid que de lo que pudo hacer bien o mal el fiscal general del Estado, que no parece que se esté acreditando ningún indicio de delito hasta el momento. Pedro. Respecto a lo de la Asamblea de Madrid, yo creo que esto ya es un clásico en este programa, ¿no? Creo que, yo lo he dicho muchas veces e insisto, me parece que el nivel de degradación de la Asamblea de Madrid es inquietante. Todos son insultos, descalificaciones, no hay ni el más mínimo debate serio, tampoco hay explicaciones sobre asuntos esenciales, entonces sencillamente es que no lo entiendo. Y bueno, no sé si vamos a hablar luego del juicio contra el fiscal general del Estado, porque eso da mucho más juego. Sí, pues abre ya la puerta, porque esto era un poco, digamos, no, la verdad es que el juicio ha llegado a la mitad, se han celebrado 3 jornadas, quedan otras 3, el juicio tiene que acabar el próximo jueves con la presentación de conclusiones y yo creo que está teniendo un extraordinario interés. Yo sinceramente sigo sin formularme una idea clara, porque creo que hay elementos contradictorios. Me impresionó mucho la declaración del periodista del diario.es, José Precedo se llama, ¿no? Sí. Que yo creo que fue muy convincente. Él explicó que él tenía el correo filtrado posteriormente a los medios unos días antes y que además aseguró que el origen de esa filtración no era el fiscal general del Estado. Incluso habló de un dilema ético, de no permitir que se condenara a un inocente. A mí eso me pareció un testimonio muy sólido, pero también hemos visto el testimonio de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que es incriminatorio para Álvaro García Ortiz, y también fue particularmente llamativo el testimonio de Pilar Acera, la jefa de gabinete de Óscar López, que dijo que había olvidado el nombre del periodista que le había pasado el correo, lo cual es bastante inverosímil. En cualquier caso, como el juicio se va a acabar la próxima semana, yo espero a la sentencia del tribunal y a ver cómo se justifica en esa sentencia la inocencia o la culpabilidad de Álvaro García Ortiz. Cita a Pedro Cuartango a Precedo, que efectivamente lo hemos escuchado todo. Ayer en este programa destacamos bastante sus declaraciones, porque claro, no es ya, había otro periodista, me parece que era Pérez Medina, que decía que minutos antes, ya él tenía antes que pidiera o que recibiera al fiscal en su correo terminal electrónico el correo, con el supuesto caso de González Amador. Es que Precedo habla de una semana. Habla de que una semana antes él ya tenía la información. Por cierto, me sorprende que haya gente que diga que la obligación del periodista es revelar sus fuentes. No, me parece algo flipante, ¿no? Y además, o sea, que sean periodistas quienes digan eso, ¿eh? Además que sean periodistas quienes hay periodistas que dicen eso. Pues claro, eso. Claro. Sí, pero, a ver, antes de lo de Precedo,
A mí me gustaría añadir un testimonio que fue bastante tropical también y que yo creo que no hay que pasar por alto, que es el de Íñigo Corral, que es el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, que también perdió la memoria repentinamente. Él sabrá por qué perdió la memoria, pero los letrados que estaban allí no tuvieron a bien en insistir en las preguntas que se le estaban formulando. Pero creo que tanto sus silencios como sus gestos dubitativos y sus resoplidos son bastante elocuentes y pueden aportar también muchas pistas de qué pasó esa noche. Efectivamente, yo en alguna ocasión, aquí lo he dicho en este programa, Xavi, en el diario jugábamos con ventaja, porque sabíamos perfectamente que el fiscal general del Estado no era quien había filtrado ese correo ni los datos que había en ese correo. Que haya periodistas que se sorprendan por la declaración de mi compañero José Precedo de ayer, a mí me produce cierto sonrojo. Y que además entre esos periodistas están los que menos clase de periodismo pueden impartir a sus compañeros, me sonroja todavía mucho más. Y yo creo que José Precedo ayer dio una lección de integridad periodística y además una clase magistral de lo que es el periodismo honesto, riguroso y que fundamentalmente busca la verdad, que no tiene otras motivaciones. Sí, a ver, que yo, bueno, obviamente no soy una persona que sepa si ha sido el fiscal o no, o quién ha sido, me abstraigo de eso. Eso lo tendrá que determinar la justicia a partir de si considera que hay pruebas, pero creo que este juicio va a ser bastante paradigmático en lo siguiente. En tanto en cuanto no tenemos una prueba directa, que para mí es el tuétano de todo este asunto, una prueba directa habría sido que en los mensajes del móvil del fiscal dijera sí, pásale esto o no, me lo ha enviado no sé quién. En tanto no tenemos una prueba directa, ¿por qué digo que va a ser paradigmático? Porque no sería la primera vez, por ejemplo, y abstrayéndonos mucho de esta cuestión en concreta, pero en algunos delitos, a partir de pruebas que se suelen llamar externas, es decir, de una reconstrucción externa, sí se ha llegado a inferir si una persona era culpable o no. Y yo creo que esto va a ser lo más polémico a posteriori de este juicio, sea cual sea la condena. Seguramente, si es condenado o no, seguramente si es condenado va a ser mucho más complicado. ¿Por qué? En tanto cuanto no tenemos esas pruebas, porque entre otras cosas se borraron, lo que ahí había en ese móvil que podía constituir prueba. Primero se dijo que era un protocolo de la Fiscalía borrar, luego al parecer era para proteger cosas suyas personales o profesionales o de la índole que fueran, pero como no tenemos eso, si eventualmente fuera condenado el fiscal y vaya por delante su presunción de inocencia, yo creo que sí va a ser polémico porque será a partir de la reconstrucción externa, de lo que dice Almudena Lastra, de lo que dicen otras personas. Entonces, yo creo que ahí nos arrojamos a que haya un cuestionamiento sobre este tema y obviamente si es absuelto, pues yo creo que habrá gente que seguirá sin estar satisfecha. Sea como fuere, yo comparto la idea de que a día de hoy que la Fiscalía haga preguntas a que es su jefe, a mí esto me parece lo más rocambolesco de toda esta historia. Cierro contigo. De lo que estamos viendo y conociendo en el juicio, ¿cómo va la cosa de la partida? Los jueces juzgaron a jueces para echarlos de la carrera judicial. O sea, tampoco en principio hay... Sí, pero los policías detienen a policías cuando trafican droga o lo que sea. Quiero decir que no pasa... No. Los jueces son incluso independientes, la Fiscalía es agentes de la Guardia Civil detienen a un comandante de la Guardia Civil implicado en una trama. Pero los jueces son independientes, la Fiscalía es jerárquica. Pero vamos a ver, la Guardia Civil... La Guardia Civil... Lo ha dicho el que más sabe de derecho. Estefanía, solo digo una cosa, ya como sigues en ese argumento, que es cierto lo que dices, pero la Guardia Civil es jerárquica, es mucho más jerárquica. Me lo vas a decir, que soy hija de Guardia Civil y me he criado en un cuartel. Por eso te digo que la Guardia Civil es mucho más jerárquica. Y a mucha honra. Estefanía, la Guardia Civil es mucho más jerárquica que la Fiscalía, que es verdad que tiene una prevalencia jerárquica. Y la Guardia Civil, cuando tiene que actuar contra un compañero, actúa. Y la Fiscalía tiene una dependencia jerárquica, pero cuando tiene que actuar contra un compañero también actúa, por decirlo claro. Pero acabamos, Pedro. Mira, por aportar a lo que habéis dicho y no ser redundante con... primero, yo creo que este juicio, esto sí que os va a sorprender, es una gran noticia y que se esté retransmitiendo, es una gran noticia. En un momento en que no se está transmitiendo, pero bueno. Está con delay, como hacían con los Oscars, por si alguien enseñaba un pezón. Me parece que es una gran noticia porque en un momento donde hay un gran cuestionamiento de la integridad, de la limpieza, de un montón de elementos sustantivos de la democracia, empezando
efectivamente por la Fiscalía, las altas magistraturas judiciales, pero también el funcionamiento del periodismo y el funcionamiento de las direcciones de comunicación de instituciones importantes, que todo esto esté transparentándose como se está escenificando, creo que es muy sano. Entonces, me parece una buena noticia en ese sentido. Y, creo que, por decirlo con una imagen muy icónica, creo que de repente el Supremo es consciente de que no se está celebrando un juicio solo contra el fiscal general del Estado. Un país está contemplando y evaluando un juicio de valor sobre el funcionamiento de su justicia y de su periodismo. Y eso, y en ese digamos, encuentro no está saliendo extraordinariamente bien parada ni la instrucción del juez Hurtado ni el papel del Supremo hasta ahora. Y hay, sobre lo que decías de la revelación de las fuentes, no solo es importante respetar el secreto profesional, que es un deber, es que es un derecho y es un deber, sino que además es muy importante no poner acento en que la carga de la prueba de este caso dependa de que sea capaz de probarse la inocencia del fiscal general del Estado. La carga de la prueba en los Estados democráticos apela al que acusa. Por eso. Y en ese sentido, me parece como totalmente parvulario decir que si sabe usted quién filtra eso tiene que decirlo, ¿no? Porque el fiscal general no tiene por qué probar su inocencia. Y quiero decir solo otra cosa. Lo que estamos viendo en este juicio, y es una cosa que yo pienso desde hace mucho tiempo, es que el periodismo es un oficio más exigente que la justicia. Y me voy a explicar. El buen periodismo respecto a la buena justicia. Porque, de acuerdo a cómo funciona técnicamente un juicio, un tribunal puede desestimar pruebas. Es decir, y de hecho lo vemos hasta en las pelis, decirle a un jurado, no tenga en cuenta esa prueba. Puede desestimar pruebas. Pero un periodista no puede desver lo que ha visto, ni puede ignorar lo que sabe que es cierto. Por eso, los hechos ciertos son mucho más importantes que los hechos probados, y la verdad judicial no es lo mismo que la verdad periodística. Bueno, os voy a poner ahora un testimonio que antes se lo ponía al juez, y quiero que me deis, por lo menos un par de vosotros, vuestra opinión.